Hey! Hey! Get off him! Get the head, I'll grab the tail. Las espirales de la pitón birmana de 5 metros se apretaban alrededor de las costillas de Max con cada respiración desesperada que daba el pastor alemán, con los ojos marrones muy abiertos por el terror mientras levantaba nubes de polvo con sus patas agitadas. La taza de café de Eleanor May Thompson se hizo añicos contra los escalones de la caravana. Esto no debería haberle pasado a un perro que ya lo había dado todo por su país. La radio de Sarah Chen crepitaba mientras corría hacia el lugar de los hechos, con las botas de su compañero Jake Morrison resonando detrás de ella entre los matorrales de palmitos. La mujer de 78 años se quedó paralizada, con las manos curtidas presionadas contra la boca, viendo cómo su último vínculo con su difunto marido Harold desaparecía entre aquellas espirales mortales. «Llama a refuerzos», gritó Jake, pero su voz se quebró al recordar las historias de su padre sobre los perros de guerra, sobre los que nunca regresaron a casa. Las rodillas de Eleanor se doblaron cuando los forcejeos de Max se hicieron más débiles. ¿Cuánto tiempo tenían antes de que la pitón acabara con la vida de la única familia que le quedaba? ¿Y por qué parecía que se trataba de algo más que un simple ataque aleatorio? Deja un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo el vídeo. Continuemos con la historia. 6 meses antes, Eleanor May Thompson creía que los días más difíciles ya habían pasado. La modesta caravana de una sola habitación en Sunset Palms se había convertido en su hogar después de perder su casa. La pensión del ejército de Harold no alcanzaba para pagar la hipoteca y los tratamientos contra el cáncer. A sus 78 años, había aprendido que la dignidad era un lujo que ya no podía permitirse. Pero Max hacía que incluso los espacios más pequeños parecieran santuarios. El pastor alemán había sido el último regalo de Harold, que llegó 3 semanas antes del funeral con unos papeles que hicieron temblar las manos de Eleanor. Perro de servicio, entrenamiento especializado, decían los documentos, aunque Harold nunca le había explicado qué tipo de servicio ni qué tipo de entrenamiento. Max parecía entender el dolor de una manera que desafiaba toda explicación, situándose entre Eleanor y el mundo cuando el peso de la viudez amenazaba con aplastarla por completo. Palmeras al atardecer, un parque de caravanas se extendía a lo largo del borde de los Everglades como una colección de sueños olvidados. La mayoría de los residentes eran veteranos o viudas, personas que habían servido a su país y a cambio habían recibido notificaciones de desahucio. La comunidad había establecido sus propias reglas tácitas: cuidarse unos a otros, ocuparse de sus propios asuntos y no dejar que nadie los viera llorar por tener que elegir entre medicamentos y comida. El cheque de la seguridad social de Eleanor llegaba puntualmente, $900 que tenían que cubrir el alquiler, los servicios públicos, la comida y la medicación para la artritis de Max. Las cuentas nunca cuadraban, pero de alguna manera se las arreglaban. Martha Williamson, la vecina de al lado, se quejaba de los ladridos, aunque Max rara vez hacía ruido. Bob Sterling, el veterano de Vietnam que vivía en el apartamento de la esquina, siempre les saludaba con respeto cuando los veía en sus paseos matutinos, consciente de que algunas batallas continuaban mucho después de que las guerras hubieran terminado. La rutina matutina se había convertido en algo sagrado. Eleanor se levantaba al amanecer, preparaba café en la pequeña cocina y observaba a Max estirarse junto al sofá plegable que le servía de cama compartida. Él esperaba pacientemente mientras ella buscaba su correa, con la artritis haciendo que sus movimientos fueran deliberados y cuidadosos. Sus paseos seguían el mismo camino cada día, por el camino de grava, pasando por las otras caravanas con sus pequeños jardines y banderas estadounidenses descoloridas, hacia el estanque de retención donde habían esparcido las cenizas de Harold. «Eres todo lo que me queda de él», susurraba Eleanor durante esos paseos, mientras sus dedos encontraban el punto blando detrás de las orejas de Max que le hacía inclinarse hacia ella. Los ojos marrones del perro tenían una inteligencia que a veces la inquietaba, como si no solo entendiera sus palabras, sino también el peso de llevar el recuerdo de Harold en un mundo que parecía decidido a borrar su relevancia. Las facturas se amontonaban como hojas de otoño, y Eleanor había aprendido a abrirlas por orden de urgencia. El aviso de desahucio había llegado un martes, dándole 30 días para encontrar $800 que no tenía. Se había sentado a la pequeña mesa del comedor, con la cabeza de Max apoyada en su regazo,
preguntándose si amar algo significaba saber cuándo dejarlo ir. Fue entonces cuando el doctor Vincent Kellerman llamó a su puerta, con una carpeta en la mano, diciendo que estaba allí para ayudarla. El doctor Vincent Kellerman llegó un miércoles por la mañana, cuando la humedad de Florida era tan densa como el arrepentimiento. Eleanor estaba revisando las viejas fotografías de Harold cuando llamaron a la puerta. 3 golpes precisos que hicieron que Max aguzara las orejas de una forma que ella nunca había visto antes. El pastor alemán se colocó entre Eleanor y la puerta, con un gruñido grave resonando en su pecho. ¿Sra? ¿Thompson? La voz transmitía autoridad envuelta en una calidez artificial. Soy el doctor Kellerman, del Departamento de Gestión de la Vida Silvestre. Tengo entendido que tiene algunas preocupaciones sobre mantener a su perro en este entorno. Eleanor abrió la puerta y se encontró con un hombre de unos 50 años, de estatura media, con el pelo prematuramente canoso y los ojos del color del hielo de un estanque en invierno. Llevaba una carpeta con membrete oficial y su sonrisa nunca llegaba a esos ojos fríos. Max se puso inmediatamente a la defensiva y, por primera vez en meses, el perro se negó a aceptar la mano que le ofrecía un extraño. «No sé a qué se refiere», dijo Eleanor, colocando instintivamente la mano sobre la cabeza de Max. «No hemos tenido ningún problema». Kellerman hizo clic con el bolígrafo contra la carpeta con precisión mecánica. «Bueno, señora Thompson, he estado revisando los informes de incidentes de esta zona. Los avistamientos de pitones han aumentado drásticamente en el último año. Pitones birmanas, para ser específicos. Pueden llegar a medir hasta 6 metros de largo y se sabe que atacan a mascotas, incluso a perros grandes». Sus ojos se fijaron en Max con una intensidad que hizo que a Eleanor se le erizara la piel. Un perro de ese tamaño sería especialmente vulnerable. Max está entrenado, respondió Eleanor, aunque algo en el comportamiento de Kellerman le hizo querer dar un paso atrás. Sabe cómo defenderse. ¿Entrenado? El interés de Kellerman se agudizó como una cuchilla afilada. ¿Qué tipo de adiestramiento, exactamente? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo. Eleanor se dio cuenta de que en realidad no conocía los detalles del adiestramiento de Max. Harold había sido muy reservado al respecto, cambiando siempre de tema cuando ella le preguntaba. «Perro militar», dijo finalmente. Kellerman tomó nota en su blog y Eleanor vio que su nombre ya estaba escrito en la parte superior de la página. ¿Cómo había sabido que debía venir aquí? «Sra. Thompson, en realidad estoy aquí para ayudarla. He estado trabajando con varias familias en situaciones similares, residentes de edad avanzada con perros grandes, en zonas donde la población de pitones está aumentando de forma exponencial. Hay instalaciones, buenas instalaciones, donde perros como Max podrían vivir a salvo mientras sus dueños se trasladan a viviendas más adecuadas». La palabra traslado golpeó a Eleanor como un golpe físico. «¿Quiere decir que lo abandone?» «Quiero decir protegerlo», corrigió Kellerman, pero su tono tenía un tono definitivo. «Estas pitones son depredadores que acechan, señora Thompson. Atacan sin previo aviso y, una vez que atrapan a su presa». Dejó la frase sin terminar, observando atentamente su rostro. Max se apretó contra las piernas de Eleanor y ella sintió el temblor de su cuerpo. No era miedo, sino otra cosa. Una tensión alerta, como la de un soldado que reconoce a un enemigo vestido de civil. «Agradezco su preocupación, doctor Kellerman, pero Max y yo estamos bien aquí. ¿De verdad?» La máscara de Kellerman se deslizó por un instante, revelando algo afilado y hambriento debajo. «Porque, según tengo entendido, se enfrentan a un desahucio. Tienen que mudarse a un lugar más pequeño, posiblemente a una residencia para personas mayores. La mayoría de ellos no admiten mascotas, especialmente las grandes con un entrenamiento específico». A Eleanor se le heló la sangre. ¿Cómo sabía lo del desahucio? ¿Y de su situación económica? «Creo que debería marcharse». Kellerman volvió a esbozar esa sonrisa fría. «Por supuesto. Pero, señora Thompson, piense en lo mejor para Max. Los perros se encariñan, sí, pero también se adaptan. A veces, querer a alguien significa tomar una decisión difícil antes de que las circunstancias la tomen por ti». Le entregó una tarjeta de visita con un número de teléfono impreso en números negros. «Cuando esté lista para hablar sobre la seguridad futura de Max, llámeme». Después de que se marchara, Eleanor se quedó en la puerta de su casa viendo cómo su sedán blanco desaparecía por el camino de grava.
Max permaneció a su lado, con el cuerpo aún tenso y en estado de alerta inexplicable. Miró la tarjeta de visita. No había ningún logotipo de agencia, ni dirección, solo un nombre y un número impresos en cartulina barata. Esa noche, mientras ella y Max daban su habitual paseo por el estanque de retención, Eleanor se fijó en cosas que antes no había visto. Huellas de neumáticos frescas en la tierra blanda cerca de la orilla del agua, hierba doblada donde alguien había caminado recientemente. Una colilla que no estaba allí ayer, que aún desprendía un ligero olor a mentol. «Alguien nos ha estado observando, ¿verdad, chico?» Le susurró a Max, que olfateó el aire con repentina intensidad antes de volver a mirar hacia la línea de árboles con esos inteligentes ojos marrones. Por primera vez desde la muerte de Harold, Eleanor sintió verdadero miedo. Por primera vez desde la muerte de Harold, Eleanor sintió verdadero miedo. No de estar sola, ni de perder su hogar, sino de perder a Max por algo que parecía orquestado en lugar de accidental. Esa noche, cerró con llave la puerta de la caravana y mantuvo a Max cerca, ambos escuchando sonidos que no pertenecían a su pequeño rincón de seguridad. 2 días después de la visita de Kellerman, comenzaron las pesadillas. No las de Eleanor, sino las de Max. El pastor alemán se despertaba jadeando, con las patas agitándose contra amenazas invisibles, gimiendo de una manera que desgarraba el corazón de Eleanor. Ella lo abrazaba en la oscuridad de la caravana, sintiendo sus rápidos latidos contra su palma, preguntándose qué recuerdos atormentaban a un perro que había servido en lugares que ella nunca había podido conocer. Vincent Kellerman estaba sentado en su apartamento alquilado al otro lado de la ciudad, mirando las fotografías esparcidas sobre una mesa de juego como si fueran cartas del tarot del dolor. La foto de Tommy en el colegio le sonreía, con sus dientes separados y sus pecas, con 6 años para siempre. El informe policial yacía junto a ella, con un lenguaje clínico que no podía captar el sonido de los gritos de su exmujer ni la imagen del pequeño cuerpo de su hijo en el pasillo del hospital. El perro era de su vecino, un pitbull llamado Rex, que nunca había mostrado agresividad antes de aquella tarde de agosto. Tommy estaba asomándose por la valla para acariciar al animal, cuando algo desencadenó su instinto depredador. Cuando Kellerman llegó al patio trasero, ya era demasiado tarde. El dueño había sacrificado a Rex en cuestión de horas, pero el daño era permanente, no solo para el cuerpo de Tommy, sino también para la fe de Kellerman en que los animales podían ser controlados, predecibles y dignos de confianza. Su esposa Sara lo había culpado. «Se supone que entiendes el comportamiento animal», le había sollozado ella durante una de sus últimas peleas. «Tienes un doctorado en biología de la vida silvestre. ¿Cómo no lo viste venir?» Los papeles del divorcio llegaron 6 meses después, junto con la carta de despido de la universidad. Sus colegas murmuraban sobre sus teorías cada vez más erráticas sobre la gestión de los depredadores y la seguridad pública, pero Kellerman había encontrado un nuevo propósito en su dolor. Si no podía salvar a su propio hijo, podía salvar a otros niños de un destino similar. La liberación de pitones había comenzado como una investigación legítima para el control de la población, pero se había convertido en algo más personal. Los perros grandes eran impredecibles. Los perros entrenados militarmente eran potencialmente peligrosos. Y los propietarios ancianos no podían controlarlos adecuadamente cuando las situaciones se volvían críticas. Y los propietarios de edad avanzada no podían controlarlos adecuadamente cuando la situación se tornaba crítica. Max representaba todo lo que Kellerman había llegado a odiar. Un arma disfrazada de mascota, una responsabilidad protegida por el sentimiento. Llevaba semanas observando a Eleanor y Max, documentando su rutina, esperando el momento perfecto para demostrar lo que creía inevitable, que tener animales peligrosos como mascotas era una tragedia anunciada. Mientras tanto, Jake Morrison llevaba a cabo su propia investigación a 3 condados de distancia. El guardaparques de 28 años había sido asignado para investigar los avistamientos de pitones en la región de los Everglades, pero algo en los patrones le molestaba. Las ubicaciones eran demasiado estratégicas, las coincidencias demasiado evidentes. Lo más preocupante era el descubrimiento de estaciones de alimentación, evidencia de que alguien estaba deliberadamente atrayendo y manteniendo poblaciones de pitones en áreas específicas. Jake había crecido escuchando historias sobre el servicio militar de su padre,
en particular sobre un sargento llamado Harold Thompson que le había salvado la vida durante una emboscada talibán en Afganistán. El teniente David Morrison había regresado a casa porque Harold Thompson se había arrojado al fuego enemigo para arrastrarlo a un lugar seguro. El padre de Jake hablaba de Harold con la reverencia que se reserva a los ángeles de la guarda y siempre había lamentado haber perdido el contacto con él después de la guerra. Cuando Jake realizó una comprobación rutinaria de los antecedentes de Eleanor Thompson para la visita de asistencia social que había planeado, el nombre de Harold Thompson le resultó muy familiar. Era la viuda del salvador de su padre, que vivía sola en un parque de caravanas y estaba a punto de ser desahuciada. La coincidencia parecía providencial. Eleanor pasó el día siguiente tratando de sacarse de encima la sensación de que la observaban. Max se había vuelto cada vez más protector, negándose a dejarla caminar a solas y colocándose siempre entre ella y cualquier amenaza potencial. Cuando Martha Williamson se quejó de la actitud agresiva de Max, Eleanor casi se echó a reír. Si Martha supiera que la cuidadosa vigilancia de Max era probablemente lo único que se interponía entre ellos y lo que fuera que Kellerman estuviera planeando. Esa noche, Eleanor tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Sacó una caja de zapatos del armario de su dormitorio, apartando viejas fotos y las medallas de Harold para encontrar lo que buscaba. Un sobre de manila con la inscripción «Contactos de emergencia». Dentro había documentos que no había visto en años, sus propios registros de servicio, menciones honoríficas de operaciones de las que no podía hablar legalmente y la información de contacto de personas que entendían que algunas batallas nunca terminaban realmente. Eleanor May Thompson no había sido solo una esposa de militar. Había sido una agente de inteligencia reclutada durante la Guerra Fría por sus habilidades lingüísticas y su mente analítica. Había trabajado en operaciones secretas en 3 continentes antes de conocer a Harold durante una misión conjunta en Europa del Este. Su matrimonio había sido una tapadera que se convirtió en una historia de amor. Y cuando se retiró para convertirse en una esposa de militar como es debido, pensó que esas habilidades habían quedado enterradas para siempre. Pero al observar el enfoque calculado de Kellerman, al reconocer la paciencia depredadora en su comportamiento, Eleanor sintió que sus viejos instintos se despertaban. Alguien la estaba cazando a ella y a Max, y no se rendiría sin luchar. El punto de inflexión en el caso se produjo cuando Jake descubrió registros veterinarios que mostraban un tratamiento médico inusual para pitones en una clínica a 30 millas del parque de caravanas de Eleanor. Las serpientes habían sido tratadas por desnutrición y deshidratación, lo que coincidía con un transporte y una liberación recientes, más que con una migración natural. Más inquietante aún era el nombre que figuraba en los registros de pago. Dr. Vincent Kellerman. Jake llamó a su padre esa noche, necesitado de confirmar sus sospechas sobre Harold Thompson. «Papá, el sargento que te salvó en Afganistán. Háblame de su familia». Harold tenía una esposa, Eleanor, una mujer muy inteligente. Siempre tuve la sensación de que había hecho más de lo que Harold dejaba entrever durante los años de la guerra. ¿Por qué? Porque está en problemas y creo que alguien está utilizando a su perro para llegar a ella. La voz de David Morrison se endureció con la autoridad de un oficial retirado. Entonces ayúdala, hijo. Ayúdala como Harold me ayudó a mí. Cuando Jake colgó el teléfono, se dio cuenta de que algunas deudas solo podían pagarse de generación en generación y que el honor significaba más que seguir las normas cuando la familia de un héroe estaba en peligro. La reunión comunitaria en el centro recreativo Sunset Palms parecía más un juicio que un debate. Eleanor estaba sentada en la última fila con Max a sus pies, observando a los 37 residentes debatir sobre su derecho a quedarse con la única familia que le quedaba. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas como avispas enfadadas, proyectando sombras duras sobre los rostros de quienes hasta esa noche había considerado amigos. Martha Williamson estaba de pie al frente de la sala, con la voz cargada de la indignación justificada de alguien que ha encontrado una causa. Su voz transmitía la indignación justificada de alguien que había encontrado una causa. «Ese perro es un peligro», declaró, señalando a Max como si fuera una prueba en un caso criminal. «Es agresivo, impredecible, y francamente, Eleanor ya no puede controlarlo. ¿Qué pasará cuando se vuelva loco? ¿Qué pasará cuando uno de nuestros nietos resulte herido? Max nunca ha mostrado agresividad hacia nadie en esta comunidad», respondió Eleanor, con voz firme a pesar del temblor de sus manos.
Es un perro de servicio entrenado con un historial ejemplar. ¿Entrenado para qué?, replicó Marta. Nunca nos has dicho qué tipo de entrenamiento. Los perros militares son armas, Eleanor. Les enseñan a matar. Bob Sterling se levantó de su asiento cerca del frente, con su gorra de veterano de Vietnam inclinada en un ángulo desafiante. Ya basta, Marta. No sabes de lo que estás hablando. Los perros militares salvan vidas. No las quitan. Es fácil para ti decirlo, Bob. Tu caravana no está al lado de la suya. Oigo a ese perro dar vueltas por la noche, gruñendo a las sombras. Está perturbado, y francamente, también lo está Eleanor si cree que puede manejar a un animal peligroso a su edad. Las palabras golpearon a Eleanor como golpes físicos. Alrededor de la habitación podía ver a los residentes tomando partido con su lenguaje corporal. Algunos asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo con Marta, otros con aspecto incómodo pero sin querer hablar. Esto era lo que el Dr. Kellerman había estado esperando, se dio cuenta. División, miedo, presión de la comunidad para tomar la decisión por ella. «Hay otro tema que debemos discutir», dijo una voz desde el fondo. «Doctor». Kellerman entró en la sala sin ser invitado, llevando un maletín y con la sonrisa segura de un hombre que había orquestado toda la escena. «Soy el doctor Vincent Kellerman, de gestión de fauna silvestre. He estado supervisando la situación de las pitones en esta zona y me temo que es más grave de lo que nadie cree». Se dirigió al frente de la sala con autoridad, abriendo su maletín para mostrar unas fotografías que hicieron que varios residentes se quedaran sin aliento. Grandes pitones enroscadas alrededor de ciervos, perros más pequeños, cualquier cosa que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Estas fotos fueron tomadas en un radio de 8 kilómetros de este parque de caravanas durante el último mes. Las pitones birmanas son depredadores alfa que pueden llegar a medir 6 metros de largo. Son silenciosas, pacientes y están ampliando su territorio. Eleanor notó la tensión de Mac a su lado, con la atención del perro fija en Kellerman con intensidad láser. Algo en el olor del hombre, en su postura, en su mera presencia, despertó todos los instintos protectores de Max. «Quiero dejar claro», continuó Kellerman, con un tono de preocupación fingida, «que no estoy aquí para asustar a nadie innecesariamente, pero los perros grandes, como los pastores alemanes, son especialmente atractivos para estos depredadores. Su tamaño los convierte en presas ideales y su instinto protector a menudo los pone en peligro cuando deberían retirarse». Marta asintió enérgicamente. «Ya ve, incluso los expertos coinciden en que Max está en peligro aquí». «Más aún», dijo Kellerman, pasando más fotos en su tableta. «Los perros que han sido entrenados para el trabajo militar o policial a menudo muestran comportamientos que pueden desencadenar ataques de pitones. Sus patrones de patrulla, sus posturas protectoras, su marcado territorial, todos estos comportamientos pueden ser interpretados como amenazas por una pitón que defiende su territorio». La formación en inteligencia de Eleanor entró en acción y empezó a notar detalles que no cuadraban. Las fotografías de Kellerman eran de calidad profesional, pero los metadatos mostraban que habían sido tomadas en diferentes momentos del día y en diferentes estaciones. El comportamiento de las pitones que él describía no coincidía con lo que ella sabía sobre la especie. Lo más revelador era que sus ojos volvían constantemente hacia Max, con una intensidad que no tenía nada que ver con la preocupación científica y todo con la obsesión personal. «Doctor Kellerman», dijo Eleanor, levantándose lentamente. «¿Exactamente cuánto tiempo lleva vigilando nuestra zona?» «Varios meses», respondió él con suavidad, «el tiempo suficiente para documentar patrones preocupantes. Y en su opinión profesional, ¿cuál sería la medida más segura para Max?» La sonrisa de Kellerman se amplió. «Trasladarlo a una instalación segura donde pueda vivir el resto de sus días de forma segura, lejos de las amenazas del entorno y del estrés de las tareas de protección que ya no puede cumplir adecuadamente debido a su edad». La sala estalló en una acalorada discusión. Algunos residentes, liderados por Marta, comenzaron a abogar por medidas inmediatas para proteger a la comunidad. Otros, en particular los veteranos, se opusieron a lo que consideraban un abandono de uno de los suyos. Eleanor se sentó en silencio, observando el rostro de Kellerman mientras la discusión se intensificaba, viendo la satisfacción en sus ojos al ver a los vecinos enfrentarse entre sí. Fue entonces cuando Jake Morrison apareció en la puerta, con su uniforme de guardabosques, que le confería una autoridad inmediata.
La sala se quedó en silencio mientras observaba la escena, con la mirada pasando de Kellerman a Eleanor y a Max, que se había levantado de un salto más por reconocimiento que por recelo. «Disculpen», dijo Jake, con la voz tranquila y autoritaria de alguien acostumbrado a gestionar crisis. «Soy el guardabosques Morrison, del Servicio de Parques Nacionales. Tengo entendido que hay preocupación por la actividad de las pitones en esta zona». La actitud segura de Kellerman vaciló ligeramente. «Guarda forestal Morrison, no sabía que el servicio de parques estuviera involucrado en esta situación». «Ahora sí», respondió Jake, sin apartar la mirada de Kellerman, especialmente cuando hay informes de comportamiento inusual de las pitones que podrían indicar interferencia humana en los patrones de la vida silvestre. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Eleanor sintió que se le aceleraba el pulso al reconocer la cuidadosa danza de profesionales que no confiaban entre sí. Max se acercó a su silla, pero mantuvo la atención fija en ambos hombres, como si comprendiera que algo importante estaba a punto de suceder. «No estoy seguro de lo que insinúa», dijo Kellerman, pero su voz había perdido su suave confianza. «No insinúo nada», respondió Jake. «Afirmo que hemos encontrado pruebas de estaciones de alimentación de pitones en esta región, marcadores olfativos artificiales y otros indicios de que alguien ha estado manipulando deliberadamente el comportamiento de los depredadores. Eso es un delito federal, doctor Kellerman». Eleanor sintió que las piezas encajaban con aterradora claridad. Kellerman no había venido a ayudarla. Había venido a crear una situación que la obligaría a renunciar a Max. La amenaza de las pitones era real, pero era fabricada, controlada y dirigida específicamente contra ella y su perro. Martha Williamson parecía confundida. «¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para la seguridad de nuestra comunidad?» Jake se volvió para dirigirse a la sala, pero sus palabras iban claramente dirigidas a Kellerman. «Significa que si alguien ha estado utilizando animales salvajes peligrosos para aterrorizar a los residentes de esta comunidad, se enfrenta a graves cargos federales por imprudencia temeraria, tráfico de animales salvajes y, posiblemente, terrorismo doméstico, dependiendo de la intención». Kellerman comenzó a retroceder hacia la puerta. «Creo que ha habido un malentendido. Solo intentaba ayudar a las Ra. Thompson a tomar una decisión informada sobre la seguridad de su mascota». «¿De verdad?» Eleanor se puso de pie y, por primera vez en meses, se sintió como la agente de inteligencia que había sido. «Porque he estado pensando en algunas de las cosas que dijo durante su visita, Dr. Kellerman. En concreto, ¿cómo sabía usted lo de mi aviso de desahucio y mi situación financiera? Información que no es de dominio público». La habitación se había quedado completamente en silencio. Incluso Marta parecía intuir que estaba ocurriendo algo más importante que una simple disputa vecinal por un perro. «También me parece interesante», continuó Eleanor, «que el comportamiento de Max empezara a cambiar varios días antes de que usted apareciera, casi como si estuviera detectando algo en nuestro entorno que no debería estar allí. Algo o alguien que nos había estado observando. No debería estar allí. Algo o alguien que nos había estado observando». Max dio un paso adelante, colocándose entre Eleanor y Kellerman en un gesto claramente protector, pero totalmente tranquilo. La inteligencia del perro parecía brillar a través de sus ojos oscuros mientras evaluaba la amenaza sin agresividad. Exactamente el tipo de respuesta controlada que denotaba un adiestramiento excepcional más que una inestabilidad peligrosa. Jake sacó su radio. «Aquí Morrison. Necesito refuerzos en el parque de caravanas Sunset Palms. Puede que hayamos encontrado a nuestro sospechoso de tráfico de animales salvajes». Kellerman se abalanzó hacia la puerta, pero Bob Sterling se interpuso en su camino. «No lo creo, hijo. Tienes que dar algunas explicaciones sobre por qué has estado aterrorizando a esta comunidad». Mientras Kellerman era detenido, Eleanor sintió que Max se apoyaba contra sus piernas y se dio cuenta de que su perro había estado tratando de protegerla de una amenaza que ella ni siquiera había reconocido. La comunidad que había estado dispuesta a volverse contra ambos ahora miraba a Eleanor y Max con una nueva comprensión y respeto. Pero Eleanor sabía que esto estaba lejos de haber terminado. Si Kellerman había estado manipulando las poblaciones de pitones, entonces en algún lugar por ahí esos depredadores seguían activos. Seguían siendo peligrosos y seguían programados para ver a Max como una presa. El ataque se produjo al amanecer,
justo cuando Eleanor y Max comenzaban su paseo matutino hacia el estanque de retención. El aire estaba cargado de la humedad de Florida, y los sinsontes cantaban desde los matorrales de palmitos mientras seguían su camino habitual por el camino de grava. Eleanor había insistido en mantener su rutina a pesar de las advertencias de Jake Morrison. Se negaba a dejar que el miedo la encerrara en la caravana y Max necesitaba hacer ejercicio para su artritis. Ocurrió en el espacio entre un latido y otro. Max aguzó las orejas y su cuerpo se tensó al reconocer con alerta que algo iba mal en su entorno. Eleanor siguió su mirada hacia un denso matorral de palmitos cerca de la orilla del agua, pero no vio nada inusual. Entonces, la pitón birmana de 5,5 metros atacó con la silenciosa eficacia de una pesadilla hecha realidad. La enorme serpiente salió disparada de la maleza con una velocidad impactante, desenroscando su grueso cuerpo como un látigo musculoso. Max tuvo tal vez 2 segundos para reaccionar, tiempo suficiente para empujar a Eleanor hacia atrás con el hombro, haciendo que ella tropezara hacia la seguridad de la carretera, antes de que las espirales de la pitón se enroscaran alrededor de su torso como una cuerda viva. La taza de café de Eleanor se hizo añicos contra la grava mientras el grito agonizante de Max rasgaba el aire de la mañana. El sonido era diferente a todo lo que había oído de él. No era un ladrido ni un gemido, sino una expresión profunda y gutural de dolor y terror que parecía resonando en el agua. El cuerpo de la pitón, grueso como un poste telefónico y moteado con patrones marrones y tostados, se enroscó alrededor del pecho y el abdomen de Max con precisión mecánica. «¡Max!», gritó Eleanor, corriendo hacia la pareja que luchaba, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que su presencia solo haría que la pitón apretara más. Buscó su teléfono móvil con manos temblorosas, tratando de marcar el 911 mientras veía la escena más horrible de su vida desarrollarse ante ella. Las espirales de la serpiente se apretaban con cada respiración entrecortada de Max, siguiendo la antigua lógica de la constricción. Esperar a que la presa exhalara y luego apretar más fuerte, impidiendo la siguiente inhalación. Las poderosas piernas de Max, propias de un, pateaban frenéticamente, levantando nubes de polvo y hojas muertas, pero no podía hacer nada contra un enemigo que no tenía una posición fija para luchar. Eleanor podía ver la inteligencia en los ojos marrones de Max, la comprensión desesperada de su situación. No solo luchaba por su vida, luchaba por seguir vivo por ella. El leal animal que nunca había fallado en protegerla ahora estaba atrapado por sus propios instintos protectores, incapaz de retroceder porque Elinor todavía se encontraba dentro de lo que él percibía como la zona de peligro. «¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude!». Elinor gritó hacia el parque de caravanas, y su voz resonó en el aire tranquilo de la mañana. Agarró una rama caída y se acercó a la pitón, tratando de golpearle la cabeza, pero la enorme serpiente apenas registró sus intentos. Sus pequeños ojos oscuros estaban fijos en Max con atención depredadora, y su cuerpo solo respondía al ritmo de la constricción que había perfeccionado durante millones de años de evolución. El sonido de los motores en marcha interrumpió los esfuerzos cada vez más débiles de Max. La camioneta del servicio de parques de Jake Morrison derrapó hasta detenerse en el camino de grava, seguida inmediatamente por el vehículo de Sarah Chen. Ambos guardabosques salieron de sus camionetas con la urgencia controlada de profesionales que habían entrenado precisamente para este tipo de emergencias. «Eleanor, retrocede», ordenó Jake, agarrando un largo bastón de madera de la caja de su camioneta. Sarah Chen rodeó la cola de la pitón, llevando lo que parecía un gancho modificado diseñado para manejar serpientes. Se movían con una coordinación ensayada, pero Eleanor podía ver la preocupación en sus rostros. Esta pitón era más grande que cualquiera con la que hubieran lidiado antes. «Protocolo estándar», gritó Sarah, colocándose cerca de la cola de la pitón. «Empieza por la parte trasera y ve avanzando hacia la cabeza. Intenta desenrollarla segmento por segmento». Jake introdujo su bastón bajo uno de los anillos de la pitón y comenzó a hacer palanca, tensándose contra lo que parecía un músculo sólido envuelto en cuero. La serpiente apenas respondió a sus esfuerzos, y su agarre sobre Max se hizo más fuerte por reflejo. La respiración de Max se había vuelto superficial y rápida, y sus forcejeos se debilitaron a medida que la falta de oxígeno comenzaba a pasar factura. «No funciona», dijo Jake, apretando los dientes, con el sudor ya golpeándole la frente por el esfuerzo. «Esta cosa es demasiado grande, está demasiado decidida a matar».
Eleanor observó con creciente horror cómo los ojos de Max comenzaban a parpadear. La legendaria resistencia del pastor alemán estaba siendo sistemáticamente aplastada por un enemigo que no sentía ninguna emoción, no mostraba piedad y no se detendría hasta que su presa estuviera muerta. La visión de la fuerza menguante de Max provocó una oleada de rabia desesperada en las venas de Eleanor. «Tiene que haber otra cosa», dijo con la voz quebrada. «Alguna otra forma de hacer que lo suelte». Sara luchaba con la cola de la pitón, tratando de desenredar las espirales de las patas traseras de Max. A veces el alcohol o el antiséptico funcionan. El olor puede irritarles las fosas nasales lo suficiente como para que lo suelten, pero no tenemos nada. Yo sí. Eleanor corrió hacia su remolque con una velocidad que desmentía sus 78 años, irrumpió por la puerta principal y cogió una botella de alcohol isopropílico del botiquín. Podía oír la respiración entrecortada de Max cada vez más débil incluso desde dentro del remolque, y el sonido la impulsó a moverse más rápido de lo que lo había hecho en años. Cuando regresó, Max ya casi había dejado de forcejear. Las espirales de la pitón cubrían ahora la mayor parte de su cuerpo y sus ojos marrones estaban vidriosos por la inconsciencia que precede a la muerte. Eleanor sintió que algo se rompía dentro de su pecho al arrodillarse junto a la terrible escena. «Max, cariño, aguanta», susurró, desenroscando el tapón de la botella de alcohol con dedos temblorosos. «No puedes dejarme. Tú no también». Vertió el alcohol directamente sobre la cabeza de la pitón y alrededor de sus fosas nasales, creando una nube química que inmediatamente llenó el aire. La reacción de la enorme serpiente fue instantánea. Su cabeza se echó hacia atrás con un silbido violento y por primera vez sus espirales se aflojaron ligeramente. «¡Funciona!», gritó Jake, introduciendo su bastón con mayor eficacia en el hueco que se había abierto. «Echa más». Eleanor vació la botella y el silbido de la pitón se convirtió en un sonido continuo de irritación y confusión. Su cerebro primitivo, centrado por completo en la caza durante los últimos minutos, ahora recibía señales contradictorias. El abrumador olor a alcohol interrumpió su concentración, y la presión constante de las herramientas del guardabosques hacía que mantener el agarre fuera más difícil que simplemente retirarse. Lentamente, agonizantemente, las espirales comenzaron a desenredarse. Max yacía inmóvil mientras su cuerpo se liberaba gradualmente del abrazo de la pitón, y Eleanor sintió que su corazón se detenía al no verlo respirar. La serpiente, ahora completamente agitada y ansiosa por escapar del olor nocivo del alcohol, se deslizó rápidamente hacia el agua y desapareció en el estanque de retención sin apenas salpicar. Jake y Sara dirigieron inmediatamente su atención hacia Max, que yacía inconsciente en el suelo, con el pecho apenas subiendo y bajando. Eleanor se arrodilló a su lado y colocó la oreja contra su caja torácica para escuchar los latidos del corazón que lo eran todo para ella. «Está vivo», susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero apenas. Sara ya estaba en la radio pidiendo ayuda veterinaria de emergencia, mientras Jake comenzaba a examinar a Max en busca de costillas rotas o lesiones internas. El cuerpo del pastor alemán estaba marcado con moretones por la presión de las espirales de la pitón, y su respiración seguía siendo superficial e irregular. Mientras trabajaban para estabilizar a Max, Eleanor se percató de que se acercaban otras voces. Los residentes de Sunset Palms habían oído el alboroto y se estaban reuniendo a una distancia respetuosa, con el mismo temor y preocupación que sentía Eleanor en su rostro. Incluso Martha Williamson estaba entre ellos, su anterior antagonismo sustituido por una preocupación genuina por el perro que había querido expulsar de la comunidad. Pero mientras Eleanor sostenía el cuerpo inconsciente de Max, observando el ligero movimiento de su pecho, que representaba la esperanza misma, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que este ataque había sido demasiado preciso, demasiado perfecto, demasiado exacto como para ser completamente natural. En algún lugar, el Dr. Kellerman podría estar detenido, pero su trabajo seguía activo, seguía siendo peligroso y seguía teniendo como objetivo destruir la última conexión que ella tenía con el amor de Harold. La clínica veterinaria de urgencias olía a antiséptico y a sueños rotos. Eleanor estaba sentada en la silla de la sala de espera que se había convertido en su segundo hogar durante las últimas 18 horas, con las manos apretadas con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. Max yacía detrás de la mampara de cristal, en cuidados intensivos,
conectado a monitores que registraban su respiración entrecortada y sus latidos irregulares. La constricción de la pitón le había causado lesiones internas que los veterinarios de la UN estaban tratando de evaluar por completo. Shra. Thompson. La. Dra. Rebecca Martínez salió de la sala de tratamiento, con la bata manchada por una larga noche luchando por la vida de Max. Tenemos que hablar. Eleanor sintió que el estómago se le caía hasta los pies. En sus 78 años, había aprendido que los médicos que decían «tenemos que hablar» rara vez traían buenas noticias. Se puso de pie con las piernas temblorosas, sintiendo cada uno de sus años en los huesos. El estado de Max se ha estabilizado un poco. Doctora, comenzó Martínez. Pero no voy a mentirles. Los daños son graves. 3 costillas rotas, contusiones graves en los órganos internos y, lo más preocupante, posibles daños en la médula espinal por la presión de la constricción. Eleanor sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Qué significa eso? ¿Se recuperará? Aún no lo sabemos. Incluso si sobrevive, y eso aún es incierto, es posible que nunca vuelva a caminar con normalidad. Un perro como Max, con su historial de servicio y actividad, podría no adaptarse bien a una vida con movilidad limitada y al coste del tratamiento continuo. Ladra. Martínez hizo una pausa, claramente incómoda con la realidad financiera que tenía que abordar. Estamos hablando de varios miles de dólares como mínimo, posiblemente decenas de miles si necesita cirugía. La cifra golpeó a Eleanor como un golpe físico. No tenía varios cientos de dólares, y mucho menos varios miles. Su cheque de la Seguridad Social apenas cubría los gastos básicos, y la notificación de desahucio seguía pendiente. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir sobre sus opciones de tratamiento? ¿Unos días? ¿Quizá menos? Su cuerpo está luchando con fuerza ahora mismo, pero si no hay mejoría. El doctor Martínez dejó la frase sin terminar, pero Eleanor lo entendió. Si Max no mejoraba pronto, la opción más bondadosa podría ser dejarlo ir. Eleanor regresó a la sala de espera y llamó a Jake Morrison, con la voz apenas contenida. Jake, necesito que seas sincero conmigo. ¿El ataque fue realmente aleatorio? La pausa de Jake le dijo todo lo que necesitaba saber. Eleanor, encontramos pruebas cerca del estanque de retención, huellas frescas de pitón, pero también marcas de neumáticos que no pertenecen a ninguno de los residentes. Alguien llevó allí a esa serpiente y la colocó exactamente en tu ruta habitual. Fue algo premeditado. La confirmación de sus peores temores debería haber enfurecido a Eleanor, pero en lugar de eso solo sintió el peso aplastante de la responsabilidad. Esto es culpa mía. Si hubiera renunciado a Max cuando Kellerman lo sugirió por primera vez, nada de esto habría pasado. No te atrevas a culparte. La voz de Jake tenía la autoridad de alguien que había visto suficientes tragedias como para reconocer la culpa mal depositada. Kellerman orquestó todo esto. Utilizó tu amor por Max como arma contra vosotros dos. Eleanor miró a través del cristal el cuerpo inmóvil de Max, recordando las últimas palabras que Harold le había dicho: «Cuida de Max, Ellie. Él cuidará de ti». Ahora, Max estaba luchando por su vida porque ella no había podido protegerlo de una amenaza que debería haber reconocido. Esa noche, los residentes de Sunset Palms celebraron una reunión improvisada en el centro recreativo. Eleanor tenía intención de quedarse en la clínica, pero Martha Williamson, precisamente ella, prácticamente la arrastró a la reunión. «Tienes que escuchar esto», dijo Martha, con su habitual tono severo suavizado por una preocupación genuina. Toda la comunidad ha estado hablando desde el ataque. Eleanor entró en el centro recreativo y se encontró con casi todos los residentes presentes, con rostros serios y decididos. Bob Sterling estaba de pie al frente de la sala con un sobre de Manila que parecía sospechosamente oficial. «Eleanor, hemos estado haciendo una colecta», anunció Bob sin preámbulos, para los gastos médicos de Max. Eleanor sintió que se le cortaba la respiración. «Bob, no puedo aceptar caridad». «¿No es caridad?», interrumpió la señora Hernández desde la segunda fila. «Es lo que hacen los vecinos, lo que hace la familia». Martha dio un paso al frente, sin rastro alguno de su antagonismo anterior. «Eleanor, te debo una disculpa. Estaba asustada y dejé que el miedo me volviera cruel. Max salvó a mi nieta de una serpiente de cascabel hace 2 años, cuando estaba de visita.
Nunca te lo agradecí porque era demasiado orgullosa para admitir que me había equivocado con él. Eleanor miró a Marta conmocionada. No lo sabía. Max nunca dijo nada, nunca actuó de forma agresiva, continuó Marta con lágrimas en los ojos. Solo se colocó entre Sara y la serpiente hasta que ésta se alejó. Fue entonces cuando supe que no era peligroso. Era un guardián, y aún así intenté quitártelo porque sabía que no era peligroso. Era un guardián, y yo intenté quitártelo de todos modos porque tenía miedo de equivocarme. Bob levantó el sobre. Hemos recaudado $3.200 hasta ahora. No es suficiente para cubrir todo, pero es un comienzo. Y Eleanor. Se detuvo, su compostura de veterano vacilando ligeramente. Llamé a algunos de mis amigos de la VFW. Resulta que la reputación de tu heraldo se extiende más allá de lo que podrías pensar. Cuando se enteraron de lo que le había pasado a su perro y a su viuda, empezaron a llegar donaciones de todo el estado. Eleanor sintió que las rodillas le temblaban y se dejó caer en la silla más cercana. La misma comunidad que había estado dispuesta a obligarla a abandonar a Max ahora se movilizaba para salvarlo. No lo entiendo, susurró. Estábamos asustados, explicó el señor Patterson, el anciano que vivía en el apartamento de la esquina. Kellerman se aprovechó de nuestros miedos, nos hizo creer que Max era la amenaza cuando la verdadera amenaza era él. Nos volvimos contra ti cuando deberíamos haberte protegido. Jake Morrison entró en la habitación con el rostro sombrío pero decidido. Tengo noticias sobre Kellerman. Cuando registramos su apartamento, encontramos fotos detalladas de Eleanor y Max tomadas durante los últimos 3 meses, mapas del parque de caravanas, horarios de las rutinas de Eleanor e incluso registros veterinarios que había conseguido de alguna manera sobre el historial médico de Max. Eleanor sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Llevaba meses planeándolo. Más que eso, confirmó Jake. También encontramos pruebas que lo vinculan con incidentes similares en otros estados. Propietarios de mascotas ancianos que habían perdido misteriosamente a sus animales en ataques de animales salvajes que en realidad habían sido orquestados. Eleanor, tú y Max no fueron sus primeras víctimas. La sala estalló en murmullos de ira, pero Jake levantó la mano para pedir silencio. Hay más. La exmujer de Kellerman se puso en contacto con nosotros después de ver la noticia de su detención. Ella confirmó que él estaba obsesionado con demostrar que tener mascotas era peligroso, especialmente para las personas mayores que no podían proteger adecuadamente a sus animales. La pérdida de su hijo le destrozó y convirtió su dolor en una cruzada contra lo que él consideraba la tenencia irresponsable de mascotas. Eleanor pensó en Tommy Kellerman, el niño de 6 años cuya muerte había desencadenado toda esta tragedia. Había perdido a su hijo y ahora intentaba asegurarse de que todos los demás también perdieran a los suyos. Dijo Bob Sterling con firmeza, que él ha fracasado aquí. Max está vivo, tú estás viva y esta comunidad es más fuerte por haber pasado por esto juntos. Eleanor miró alrededor de la habitación a los rostros que antes parecían críticos y distantes, y que ahora mostraban un interés y un apoyo sinceros. Pero Max podría no volver a caminar nunca. Incluso con el dinero que has recaudado, incluso con el mejor tratamiento, el médico dice que podría no volver a ser el mismo perro. Entonces lo querremos tal y como es, dijo Marta con sencillez. De la misma manera que Max te amaba cuando el dolor cambió quién eras. De la misma manera que Harold te amó a pesar de todo lo que la vida te hizo pasar. El amor no se detiene cuando las cosas se ponen difíciles, Eleanor. Es entonces cuando el amor es más importante. Cuando Eleanor salió de la reunión con la promesa de seguir apoyando y de informarse a diario sobre el estado de Max, se dio cuenta de que el ataque que pretendía destruir su vínculo con el recuerdo de Harold había revelado algo que había olvidado en su dolor. La familia no siempre era la sangre, y el hogar no siempre era un lugar. A veces, la familia era una comunidad de personas rotas que decidían sanar juntas, y el hogar era cualquier lugar donde alguien estuviera dispuesto a luchar por tu derecho a pertenecer. Pero incluso con este nuevo apoyo, Eleanor sabía que la batalla más difícil aún estaba por llegar. Max seguía luchando por su vida y ella tenía que prepararse para la posibilidad de que el amor a veces significara dejar ir. Al tercer día después del ataque, Max abrió los ojos por primera vez desde que la pitón casi le había quitado la vida.
Eleanor estaba dormitando en la incómoda silla de la clínica cuando oyó un suave gemido que hizo que su corazón se llenara de una esperanza desesperada. Corrió hacia la mampara de cristal y vio esos ojos marrones tan familiares que la miraban directamente, nublados por el dolor, pero inequívocamente conscientes. «Max, cariño», susurró, presionando la palma de la mano contra el cristal. «Has vuelto conmigo». El doctor Martínez apareció a su lado, comprobando los monitores con eficiencia profesional. «Sus signos vitales están mejorando, pero, Eleanor, tenemos que hablar del alcance de sus lesiones. El daño en la columna vertebral es importante. Incluso si se recupera, es probable que necesite ayuda para moverse durante el resto de su vida». Eleanor observó a Max luchar por levantar la cabeza y vio la confusión y la frustración en sus ojos cuando sus patas traseras no respondieron a sus órdenes mentales. El perro orgulloso y capaz que había servido a su país y la había protegido durante años, estaba atrapado en un cuerpo que ya no obedecía a su voluntad. Esa tarde, Jake Morrison llegó con noticias que destrozaron lo que le quedaba de compostura a Eleanor. «Encontramos otra pitón», dijo en voz baja. «Una más grande, con indicios similares de haber sido transportada y colocada por un humano. Kellerman tenía planes de respaldo, Eleanor. Incluso desde la cárcel, su trabajo sigue activo». Eleanor sintió el peso de las decisiones imposibles aplastándola. «¿Cuántos más hay ahí fuera? No lo sabemos. La investigación sigue en curso, pero podría llevar meses encontrar y eliminar todas las serpientes que liberó. Mientras tanto, toda esta zona sigue siendo una zona de peligro». Eleanor miró a través del cristal a Max, que intentaba en vano ponerse de pie a pesar de sus heridas. Incluso paralizado, incluso destrozado, seguía intentando ser el protector que siempre había sido. La imagen le rompió el corazón y la llenó de rabia al mismo tiempo. «Jake, tengo que preguntarte algo y necesito una respuesta sincera. Si Max no puede caminar, si no puede ser el perro que era, ¿estoy siendo egoísta al mantenerlo con vida?» Jake se quedó callado durante un largo momento antes de responder. «Mi padre perdió ambas piernas en Afganistán. Cuando volvió a casa, pasó meses convencido de que mi madre estaría mejor sin él, que solo era una carga. ¿Sabes qué le hizo cambiar de opinión?» Eleanor negó con la cabeza, sin atreverse a hablar. «Max, no tu Max en concreto, sino perros como él. Perros que habían resultado heridos en acto de servicio pero que aún encontraban un propósito. Aún encontraban alegría. Mi padre solía decir que si un perro con 3 patas aún podía perseguir pelotas de tenis y amar a su familia, quizá un soldado sin piernas aún podía ser padre y marido». Las palabras impactaron a Eleanor como una revelación. Estaba tan centrada en lo que Max ya no podía hacer que había olvidado lo que aún podía hacer. Amar incondicionalmente. Dar consuelo. Ser el puente vivo entre ella y el recuerdo de Harold. Esa noche recibió una visita inesperada. La exmujer de Vincent Kellerman, Lisa, apareció en la clínica con los ojos angustiados y las manos temblorosas. Eleanor accedió a recibirla en la sala de reuniones familiar. La curiosidad superó su enfado. «Sra. Thompson, sé que no tengo derecho a pedirle perdón», comenzó Lisa, con una voz apenas audible, «pero necesito que entienda algo sobre Vincent, sobre lo que le supuso perder a Tommy». Eleanor observó a la mujer que tenía delante, otra persona destrozada por el dolor, otra persona que luchaba por encontrarle sentido a una pérdida sin sentido. «La muerte de su hijo fue una tragedia, señora Kellerman, pero eso no justifica lo que su exmarido le hizo a Max». «Tiene razón», dijo Lisa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero necesito que sepa que el Vincent que planeó este ataque no es el hombre que abrazaba a Tommy cuando tenía pesadillas, que le enseñó a montar en bicicleta, que le leía cuentos antes de dormir todas las noches. No lo reconocí». Eleanor sintió una oleada de empatía que no le gustó. Sabía lo que el dolor podía hacerle a una persona, cómo podía convertir el amor en algo oscuro y destructivo. «¿Por qué me cuenta esto?» «Porque Vincent llevaba un diario después de la muerte de Tommy. La policía lo encontró y planea utilizarlo en el juicio. Pero hay algo en esos diarios que podría ayudarla a comprender mejor las lesiones de Max». Lisa le entregó a Eleanor una carpeta de cartón. Vincent documentaba todo lo relacionado con su investigación sobre lesiones por constricción, estudios médicos, casos veterinarios, protocolos de recuperación. Estaba obsesionado con comprender exactamente cómo los ataques de las pitones afectaban a sus víctimas.
Eleanor abrió la carpeta con manos tembloras y encontró página tras página de detalladas investigaciones médicas. El descenso a la locura de Vincent Kellerman había sido metódico, científico, minucioso. Y irónicamente, su obsesión podría ahora ayudar a salvar al mismo animal que había intentado destruir. Hay una veterinaria especialista en Gainesville, continuó Lisa, Sarah Kim. Es pionera en el tratamiento de lesiones medulares en perros de trabajo. La investigación de Vincent le llevó a su trabajo, aunque nunca se puso en contacto con ella. Toda la información está ahí. Protocolos de tratamiento, tasas de éxito, todo. Toda la información está ahí. Protocolos de tratamiento, tasas de éxito, todo. Eleanor miró fijamente la carpeta, sintiendo la ironía cósmica de recibir esperanza de la fuente de su desesperación. ¿Por qué me das esto? Porque Tommy amaba a los perros. Estaba tratando de acariciar a Rex cuando ocurrió el ataque. Estaba mostrando amabilidad, tratando de conectar con un animal. Si Tommy pudiera ver a lo que condujo su muerte, en lo que se convirtió su padre por el dolor. No puedo devolverle a Tommy, señora Thompson, pero tal vez pueda ayudar a salvar a Max. Tal vez así es como comienza la curación. A la mañana siguiente, el doctor Martínez revisó la investigación de Vincent Kellerman con evidente entusiasmo. Esto es increíble, Eleanor. Las técnicas del Dr. Kim para tratar los traumatismos espinales relacionados con la constricción son revolucionarias. Las tasas de éxito son mucho más altas de lo que inicialmente creía posible. ¿En qué consistiría? Cirugía, seguida de fisioterapia intensiva. Es caro y lleva mucho tiempo, pero según esta investigación, los perros con el tipo específico de lesión de Max tienen un 70% de posibilidades de recuperar una movilidad significativa. Puede que siempre necesite ayuda, pero podría volver a caminar. Eleanor sintió cómo la esperanza y el terror se libraban una batalla en su pecho. ¿Cuánto costaría? Entre 12 y 15.000 dólares. Y posiblemente más si surgían complicaciones. La cifra era astronómica. Imposible. Ni siquiera con el cheque de la Seguridad Social de todo un año podría pagar la mitad. Estaba a punto de expresar su desesperación cuando sonó el teléfono. Eleanor. Era Bob Sterling, con la voz quebrada por la emoción. Tienes que ir al centro recreativo. Ahora mismo. Eleanor llegó a Sunset Palms y se encontró el aparcamiento lleno de vehículos que no reconocía. Furgonetas de televisión, coches con matrículas de otros estados y un autobús con el emblema del club de moteros Rolling Thunder Veterans Motorcycle Club. El centro recreativo estaba abarrotado, con gente desbordándose por el césped. Jake Morrison la recibió en la puerta. Eleanor, la historia de Max se ha vuelto viral. Alguien grabó el discurso de Marta en la reunión comunitaria y lo publicó en Internet. Ha sido compartido cientos de miles de veces. Eleanor se abrió paso entre la multitud para encontrar a Martha Williamson ante un micrófono, dirigiéndose a la sala abarrotada con la pasión de un predicador evangélico. No se trata solo de un perro o de una anciana, decía Marta. Se trata de qué tipo de comunidad elegimos ser cuando alguien nos necesita más. Un hombre con una chaqueta de cuero y parches militares se adelantó. Señora, soy Tom Brady, de Rolling Thunder. Hemos venido en coche desde 12 estados diferentes porque nos enteramos de lo que le pasó a Max. Ese perro sirvió a su país y ahora es el turno de nuestro país de servirle a él. Eleanor observaba con asombro cómo, uno tras otro, los veteranos se acercaban para compartir historias sobre sus propios perros de servicio, sus propias luchas con la pérdida y la curación. Las donaciones no eran solo monetarias. La gente ofrecía transporte a especialistas, alojamiento durante el tratamiento, servicios profesionales, apoyo emocional. Hasta ahora hemos recaudado $47,000, anunció Bob con la voz entrecortada por la emoción. Y siguen llegando donaciones. Eleanor sintió que le temblaban las rodillas y Jake la sujetó por el brazo para sostenerla. A través de sus lágrimas, pudo ver cómo el futuro de Max pasaba de ser imposible a inevitable. Pero, más que eso, pudo ver cómo su historia y la de Max habían tocado algo universal, el reconocimiento de que vale la pena luchar por el amor, que la lealtad merece lealtad a cambio, que las comunidades se convierten en familias cuando deciden llevar las cargas de los demás. Mientras Eleanor miraba alrededor de la sala a rostros tanto familiares como desconocidos, todos unidos en su determinación por salvar a un perro al que nunca habían conocido,
Se dio cuenta de que el intento de Vincent Kellerman de demostrar que los animales eran peligrosos para las personas vulnerables había demostrado todo lo contrario. Que la conexión entre los seres humanos y los animales era tan poderosa que podía movilizar a desconocidos a través de las fronteras estatales, transformar enemigos en aliados y convertir la tragedia en triunfo. Pero incluso con este apoyo abrumador, Eleanor sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. Max aún tenía que sobrevivir a la cirugía, soportar la rehabilitación y encontrar una nueva forma de ser él mismo en un cuerpo cambiado. El amor les había dado una oportunidad, pero ahora tenían que demostrar que eran lo suficientemente fuertes como para aprovecharla. 3 meses después de la cirugía, Eleanor se sentó en el porche de su nuevo hogar, una pequeña casa que la comunidad de veteranos le había ayudado a comprar con el exceso de donaciones del fondo médico de Max. El sol de la mañana se filtraba a través del musgo español que colgaba de los viejos robles, y podía oír el suave chapoteo de la sesión de hidroterapia de Max en la piscina construida especialmente en el patio trasero. Ladra. Sarah Kim había sido todo lo que la investigación de Lisa Kellerman había prometido, y más. La cirugía para reparar la compresión espinal de Max había durado 8 horas, seguidas de semanas de recuperación incierta. Hubo contratiempos, infecciones, momentos en los que Max parecía perder las ganas de luchar, noches en las que Eleanor dormía junto a su jaula de recuperación, preguntándose si quererlo significaba dejarlo marchar. Pero Max había desafiado todos los pronósticos pesimistas. La primera vez que dio un paso tambaleante con la ayuda de un arnés de movilidad, Eleanor lloró más que en el funeral de Harold. La primera vez que dio un paso tambaleante con la ayuda de un arnés de movilidad, Eleanor lloró más que en el funeral de Harold. No era el paso suave y seguro del perro que había sido, pero era movimiento, progreso, esperanza manifestada en la determinación de un animal que se negaba a rendirse. Jake Morrison salió del patio trasero, con la ropa húmeda por ayudar en la sesión de terapia de Max. En los últimos meses, se había convertido en algo más que un guardabosques servicial. Se había convertido en el hijo que Eleanor nunca había tenido, el vínculo familiar que unía su pasado con Harold y su futuro sin él. Cada día está más fuerte, informó Jake, acomodándose en la silla del porche junto a Eleanor. El Dr. Kim dice que ha superado todas las expectativas de recuperación. La nueva prótesis debería llegar la semana que viene, y entonces tendrá aún más movilidad. Eleanor observaba por la ventana cómo Sarah Chen, que se había convertido en la terapeuta principal de Max, le guiaba en los ejercicios diseñados para recuperar su fuerza y coordinación. El pastor alemán movía la cola constantemente durante estas sesiones, como si entendiera que cada pequeño movimiento era una victoria que merecía celebrarse. «Jake, tengo que decirte algo», dijo Eleanor, con la voz cargada del peso de las decisiones tomadas en momentos de silencio. «He decidido crear la fundación de la que siempre hablaba Harold, una red de apoyo para veteranos de guerra de edad avanzada y sus animales de servicio. El dinero que queda del fondo de Max será el capital inicial». La sonrisa de Jake podría haber alimentado todo el parque de caravanas. «Eleanor, eso es increíble. ¿Has pensado cómo la llamarás?» «La Fundación Max y Harold», respondió ella sin dudarlo, «para los veteranos que se niegan a dejar a nadie atrás». El sonido de un coche en la entrada interrumpió su conversación. Eleanor levantó la vista y vio un sedán familiar, y su estómago se contrajo al recordar el miedo antes de reconocer al pasajero, Vincent Kellerman, flanqueado por 2 guardias de la prisión y con grilletes que hacían un suave tintineo al caminar. Gritó uno de los guardias. «El doctor Kellerman solicita permiso para verla antes de la audiencia de sentencia de mañana. No está obligada a aceptar». Eleanor estudió el rostro de Kellerman y vio a un hombre destrozado donde antes había habido un frío cálculo. La cárcel lo había envejecido, pero más que eso, le había despojado de la fachada de rectitud que había enmascarado su locura impulsada por el dolor. 5 minutos, dijo finalmente. Kellerman se acercó al porche con pasos vacilantes, y sus ojos se fijaron inmediatamente en el sonido de los chapoteos que provenían del patio trasero. «Está vivo», dijo, y Eleanor percibió en su voz un alivio genuino en lugar de decepción. «No gracias a ti», respondió Eleanor, pero sin el rencor que esperaba sentir. Mes tras mes, viendo a Max luchar por recuperarse, le había enseñado que para sanar era necesario dejar ir el rencor, no alimentarlo. «Shra».
Thompson, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, comenzó Kellerman, haciéndose eco de las palabras de su exmujer. Pero necesito que sepas que ver a Max recuperarse, ver lo que tu comunidad ha hecho por vosotros dos, me ha ayudado a recordar quién era yo antes de que el dolor me convirtiera en un monstruo. Eleanor estudió su rostro y vio remordimiento genuino en lugar de manipulación. Lo que le pasó a su hijo fue una tragedia, Dr. Kellerman, pero tú convertiste esa tragedia en más tragedias. ¿Cuántos otros animales murieron por tu obsesión? 7, dijo Kellerman en voz baja. 7 perros en 4 estados en 18 meses. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a otros niños de lo que le pasó a Tommy. Pero la verdad es que estaba tratando de hacer que el mundo sufriera como yo sufría. Quería que otras personas perdieran lo que más querían. La admisión flotaba en el aire húmedo como una confesión en la iglesia. Eleanor sintió el peso de esos 7 perros, 7 familias destruidas por la incapacidad de un hombre para procesar su dolor de una manera sana. Tommy habría odiado en lo que me convertí, continuó Kellerman, con lágrimas ahora fluyendo libremente por su rostro. Él amaba a los animales. Murió tratando de mostrar bondad a un perro. Y yo pasé 2 años matando perros en su memoria. La ironía le habría roto el corazón. Pasé 2 años matando perros en su memoria. La ironía le habría roto el corazón. Eleanor miró hacia el patio trasero, donde Max descansaba ahora a la sombra, con su terapeuta documentando su progreso. ¿Qué quiere de mí, Dr. Kellerman? Quiero donar todo mi archivo de investigación a su fundación, dijo. Todo lo que aprendí sobre el trauma animal, los protocolos de recuperación, los especialistas veterinarios, tal vez el conocimiento que reuní para hacer daño a los animales pueda utilizarse para curarlos. Eleanor sintió la justicia cósmica en su oferta, las herramientas de destrucción transformadas en instrumentos de curación. ¿Y qué obtienes tú a cambio? La oportunidad de dormir por las noches, sabiendo que la muerte de Tommy ha servido para algo bueno, en lugar de solo más dolor. La esperanza de que, tal vez, en algún momento, mi investigación ayude a salvar a un perro, en lugar de matarlo. Sarah Chen apareció desde el patio trasero, ayudando a Max a subir los escalones hasta el porche. El pastor alemán se movía lentamente pero con determinación, con la ortesis hecha a medida que le proporcionaba el apoyo que su columna vertebral dañada no podía darle. Cuando vio al desconocido en el porche, Max se colocó protectivamente delante de Eleanor, pero sin agresividad, con la vigilancia de un guardián más que con la amenaza de un guerrero. Kellerman miró a Max con asombro. Es magnífico, incluso herido. Incluso después de lo que le hice pasar, sigue protegiéndote. Así es el amor, dijo Eleanor con sencillez. Max me quiere lo suficiente como para seguir luchando, para seguir siendo él mismo incluso cuando todo ha cambiado. Es el mismo amor que unió a esta comunidad para salvarlo, el mismo amor que le está ayudando a curarse. Kellerman asintió lentamente. Había olvidado cómo era el amor. Después de la muerte de Tommy, solo recordaba cómo se sentía la pérdida. Mientras los guardias se preparaban para escoltar a Kellerman de vuelta al coche, Eleanor tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Dr. Kellerman, cuando salga de prisión, si quiere ser voluntario en la fundación, no en ningún puesto de liderazgo, pero quizá ayudando con la investigación o la documentación, lo consideraría. Los ojos de Kellerman se abrieron con sorpresa. Sra. Thompson, no lo merezco. ¿Merecer no tiene nada que ver?, interrumpió Eleanor. La curación sí. La muerte de Tommy inició un ciclo de dolor y venganza. Quizás sea hora de que ese ciclo se convierta en otra cosa. Redención, propósito, esperanza. Después de que Kellerman se marchara, Eleanor se sentó en el porche con Max, descansando a sus pies. Su cálido peso, un recordatorio constante de que el amor persiste incluso cuando todo lo demás cambia. Jake había entrado a preparar la cena, y la noche se estaba instalando en su pequeño rincón de paz con la suave persistencia de Grace. Harold, susurró Eleanor al musgo español en las sombras del atardecer. Creo que lo hemos hecho bien. Max se está recuperando. La comunidad es más fuerte, y quizá hayamos iniciado algo que ayude a otros veteranos y a sus perros. Sé que estás orgulloso de Max. Nunca dejó de ser el héroe que le enseñaste a ser. La cola de Max golpeó una vez contra las tablas del porche, y Eleanor decidió creer que era la forma que tenía Harold de decir que estaba de acuerdo. Cuando la oscuridad se instaló en su nuevo hogar,
Eleanor se dio cuenta de que el ataque de la pitón que debía poner fin a su historia había dado lugar a un nuevo capítulo, escrito con el apoyo de la comunidad, la resiliencia y el vínculo inquebrantable entre una mujer y el perro que se negó a abandonarla. A veces, las historias más hermosas surgen de los momentos más oscuros. El viaje de Eleanor May Thompson con Max nos recuerda que la edad no se mide por lo que hemos perdido, sino por lo que decidimos hacer con lo que nos queda. A sus 78 años, enfrentándose al desahucio y viendo a su querido pastor alemán luchar por su vida tras el ataque de una pitón, Eleanor podría haberse rendido a la desesperación. En cambio, descubrió que la comunidad se forma cuando las personas deciden llevar las cargas de los demás, que la curación comienza cuando transformamos nuestro dolor en un propósito y que el amor no disminuye con la edad. Se profundiza. La Fundación Max y Harold ahora ayuda a cientos de veteranos de edad avanzada y a sus animales de servicio, demostrando que los capítulos más significativos de nuestra vida a menudo comienzan cuando pensamos que nuestra historia está llegando a su fin. El valor de Eleanor para seguir luchando, aceptar ayuda y, finalmente, ofrecer perdón, nos muestra que la resiliencia no consiste en ser lo suficientemente fuerte como para estar solo. Se trata de ser lo suficientemente valiente como para dejar que otros nos ayuden a estar juntos. Tus años dorados no son tus años crepusculares, son tus años de legado. ¿Qué historia de amor, perseverancia o apoyo comunitario ha marcado tu vida? ¿Alguna vez has experimentado el poder curativo de una comunidad inesperada que se une en momentos de crisis? Comparte tus historias a continuación. Nos encantaría saber cómo has convertido los retos en objetivos que importan.